eh, a grabar la sesión. Ya estamos grabando la sesión. Les comentaba que hoy vamos a terminar, a repasar lo que vimos finalmente del tema 7 y vamos a comenzar con el tema 8. Hoy también tenemos la presentación de la actividad 3. Recuerden que ustedes acaban de entregar la actividad 2 y aunque hoy la clase en principio se había programado según la programación, no sé, disculpen la redundancia, se había programado porque tenemos allí en nuestra tabla semanal, que hoy sería la corrección, el feedback, pero yo no tengo todas las, o sea, no están listas las notas, así que supongo que ya la semana que viene, sí, la semana que viene las tendré para hacer esa clase de refuerzo que es más larga, ¿vale? Así que hoy, hola, buenas tardes, Elvira. Bienvenida también. Hablaré con la de calendario, con la chica de calendario, porque hay que modificarla la semana que viene. Eh, Elvira, comentaba que hoy la clase, aunque era de mayor extensión, porque tenía que entregar el feedback de las actividades, yo no las tengo corregidas, así que la de hoy va a ser una clase normal y la semana que viene con suerte tendré todas las actividades corregidas, es que son muchas. Y no llamé a la persona de calendario, así que por eso se quedó reflejada como que es una clase doble, pero no es el día de hoy. Así que vamos a ver, a repasar lo que terminamos de ver el tema 7 y comenzamos con el tema 8 que que es ya de datos del Data Drive. El jueves hay algo programado, Elvira, me dices, a ver. Sí, un laboratorio. Es nuestro laboratorio. Yo creo que sí, pone ITIL, A ver si es que me estoy. pone Ah, administración vale, ya, de ya, 3 ya, a sí, sí, sí. 5 Sí, tienes razón. Es que tuve ya laboratorio de otra asignatura y lo estoy confundiendo porque esta actividad es de laboratorio, que es la de. de actividad Vale, 3. vale, entonces, recapitulo. Gracias por comentármelo aquí. Jueves, ITIL, vale, ok. La actividad 3, como es un laboratorio, yo les explico ahora mismo cómo iría. Eh, el laboratorio, los laboratorios son complicados porque están diseñados para que vengan los estudiantes y comiencen a trabajar ese día, aunque no se entrega en ese momento, pero si fueran horas manejables en que todos puedan venir, si yo antes en algún momento he hecho hasta grupos y las estudiantes comienzan a trabajar. ¿Qué pasa con los laboratorios? Que mucha gente no viene por el tema de horario o porque está trabajando, entonces es difícil la dinámica. El laboratorio va porque está programado, yo me conecto, explico la actividad, presento un ejemplo y los que están en el momento, o los que vienen, los que asisten, comienzan a trabajar el que quiera. Y bueno, pues muchos se desconectan a la hora que deseen, puesto que veo que no es una actividad que luego entregue en el momento, pero sí sirve para resolver dudas, en el momento ya This comienzan meeting a is trabajar. being recorded. 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 Ah, disculpa, es que pensé que me estaban hablando. Bueno, lo que les decía, entonces el jueves tenemos esa sesión de laboratorio que corresponde con la actividad 3, ya que decía en la programación que teníamos la presentación de la actividad, lo podemos comentar, pero realmente es el día jueves donde vamos ya a presentar la actividad y comenzar a trabajar. Eh, dice Elvira, como el anterior, por eso es que me he confundido, Elvira. Es que yo no entiendo esto. Nosotros nada más tenemos un laboratorio. Por eso nosotros tenemos nada más un laboratorio y pensé que ya lo habíamos tenido para la tarea anterior. A ver si me aclaro yo. Vale, espera. Yo creo que la de calendario me lo ha hecho mal. Me lo ha hecho mal porque nosotros nada más tenemos un laboratorio que yo lo hicimos es que Elvira aquí me está dando las pistas respuestas. Elvira me dice como el anterior, no, nosotros nada más tenemos un laboratorio, por eso yo decía, pero porque tenemos nosotros una clase de 3 a 5. Pues esto no es correcto. No sé por qué me lo han puesto así. Vale.
Ok, entonces ya me aclaro, porque sí me sonaba que habíamos tenido un laboratorio y la actividad 2 son las prácticas de laboratorio que yo les presenté, que estuvimos aquí. Bueno, olvídenlo. Olvídenlo que esta clase no está. ¿Quedamos en acuerdo con eso? O sea, que hoy sería la actividad 3 que de hecho estaba viendo la programación antes de comenzar en clase, pero lo que nos ha despistado, y Elvira, con toda la razón, me ha preguntado, esa clase que está programada para el jueves, esa clase no existe, ¿vale? Esa clase no existe. O no existe, o no sé si fue la chica de calendario que me colocó la resolución de la actividad, pero eso se suele hacer con una clase normal. Lo voy a hablar con calendario, pero en principio la clase de 2 horas de 3 a 5 es que no da cabida ahora, ¿vale? Sí, estamos en acuerdo de lo que estoy comentando, porque la actividad 3 según la programación, la tengo que presentar hoy y fenomenal, esto no tiene ningún problema. A ver, ¿cómo afecta la esta semana, ¿vale? ¿Qué hay? Miren, vamos a ver esto. Vamos a verlo entre todos y ya está, y nos aclaramos. ¿Qué hay según la programación? Resolución de la actividad 2 que les comenté que no tengo las notas, no vamos a hablar de la resolución como tal, y la presentación de la actividad 3. Pero el laboratorio ya lo hemos tenido aquí, que es coloca laboratorio, que nos reunimos las 2 horas. Lo que pasa es que como está programado, y Elvira me lo ha preguntado porque sale en la planificación, yo dije, ¿será que no era este y era las OT y era la otra asignatura? Me parece que lo tuve, pero bueno, como son varias asignaturas, puede pasar que se me vaya. Pero nada, esta clase lo veré con ella porque la ha programado, pero en principio no le prestamos atención. Entonces vamos a continuar. Y gracias, Elvira, por la pregunta, porque si no se iban a conectar y ahora mismo no hay nada. Vamos aquí. Bueno, la semana pasada terminamos el tema 7 que ya comenzamos a hablar de la datificación, de cómo esos datos que generan nuestras interacciones se van analizando. Comentamos sobre la agilidad, los usuarios digitales, como nosotros queremos obtener bajo esa información que está disponible, podemos hacer ciertas acciones. Hablamos del ejercicio de si tuviéramos un comercio online, ¿qué veríamos, qué nos gustaría ver en el momento, en ejecución, con los datos que nos ofrecen ciertas herramientas? Vale, ¿qué más hablamos? O sea, hablamos también de los la Smart Data y la Big Data. Esa diferencia que hay, porque se ha demostrado que tener datos que no son analizados cuesta dinero, así que las empresas, el modelo que siguen es, vamos a recoger, a recopilar más datos, pero que sean, perdón, menos datos, pero que son interesantes para el negocio. Y luego esa diferencia entre la visualización de los datos y el Smart Data, que finalmente son datos que tienen que ser analizados. Y cuál era la diferencia entre ambos conceptos. Y es cuando estamos hablando de Smart Visual Data, es visualizar esos datos a través de dashboard, por supuesto, que sean relevantes con la finalidad y que presenten los datos del objetivo de la organización o del objetivo de la unidad, del objetivo del proyecto. Lo que luego vimos fueron los niveles de madurez, que aquí estuvimos una discusión interesante sobre las diferentes explicamos los niveles de madurez, que existen 5, y las empresas que son tecnológicas, que están muy avanzadas, tienen un mayor nivel que se llama optimizado y es donde la infraestructura aguanta la demanda, pero además es capaz de predecir lo que se va a presentar, predecir qué es lo que viene a través de ese análisis de los datos. Nosotros hicimos también el ejercicio de saber, de analizar ciertas empresas, algunas tecnológicas, otras de consumo, de distribución, y comentamos qué nivel de madurez estimamos nosotros que tenían estas empresas y finalmente, bueno, los que menos tenían grado de madurez y con toda la razón, pues las empresas donde trabajamos, que todavía falta mucho
en ese recorrido. Y sobre este contexto vamos a hablar ahora del data management, que es el próximo dato, y tengamos en cuenta este nivel de datos porque nos va a acompañar hacia la parte que vamos a comenzar hoy, que es el enfoque data driven, ese enfoque de guiar por los datos. Y eso va relacionado con el nivel de madurez del dato en una empresa, porque si una empresa quiere ser guiada por los datos, pues tendrá que ir ganando madurez en ese dato que trabaja. Cierro por aquí, porque tantas cosas abiertas, pues, mal. En este tema vamos a hablar del data management, de las compañías que quieren ser guiadas por los datos, que su objetivo es ser una data driven company. Vamos a hablar la semana que viene, porque este tema tiene las dos partes, de los datos ágiles, de la democratización del dato, que ya hemos comentado en alguna ocasión, que lo hemos comentado, pero vamos a ver en profundidad sobre la democratización de los datos y de la democratización de la tecnología. Sobre el data management, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué es para ustedes el data management? ¿Qué ¿qué creen que tiene de objetivo este concepto, el data management? Vamos, los leo por aquí. Dice Wilmer, la gestión completa del dato. Iván, gestión integral de datos dentro de una organización. Incluye arquitectura, gobernanza, seguridad, calidad, master data, etc. Dice Elvira, crear valor a través del estudio y análisis de datos. Data management, como su nombre indica en inglés, es la gestión de los datos. Pero, ¿cómo lo hacemos, no? Esto es a alto nivel gestión de los datos y es esa visión 360 que van a tener las organizaciones del dato para poder tomar decisiones a través de los datos, porque tienen que hacer esa gestión integral. El data management es una gestión del dato en todo el ciclo de vida del dato, porque aquí lo decía Iván, es una gestión integral del dato que incluye estas disciplinas que nombra Iván y que es una gestión 360 porque es una gestión completa del dato. Entonces vamos a ver, esto se me dio para acá, ¿vale? Cierro por aquí, gracias. Incluyen el ciclo de vida de los datos, es una gestión eficaz que va a impulsar decisiones basadas en esos datos que han sido gestionados y además ayuda a este cumplimiento normativo y legislativo que también abarca la protección de datos y la privacidad. Todo lo relacionado con el dato, tanto para tomar decisiones, para cumplir la normativa vigente en el sitio donde se desarrolla el negocio, está dentro del marco del data management. El data management, como Iván ha comentado, tiene ciertas disciplinas que van a manejar esos datos. Dentro del data management está el gobierno del dato, que es la máxima autoridad sobre la gestión del dato. Para gobernar el dato existen diferentes disciplinas, porque cada una de ellas tiene un objetivo sobre la gestión del dato en ese contexto. Tenemos la arquitectura del dato, el desarrollo del dato, el Document and Content Management, la seguridad del dato, datos maestros, metadata, el Data Quality, el Database Operation y el Data Warehousing en Business Intelligence. ¿Qué me pueden decir ustedes sobre la arquitectura del dato? ¿Qué es para ustedes la arquitectura del dato? ¿De qué se encargaría esta disciplina? Diseño de cómo organizar los repositorios de datos. Iría un pasito más allí, más arriba, y la arquitectura del dato diseña cómo organizar los datos. Hace la estructura
diseña el catálogo, cómo se va a tratar ese dato. Es como la máxima en la estructura del diseño, hace esa estructura jerárquica mayor. Sería definir reglas, como dice Elvira, definir reglas, modelos, procesos, semántica, flujo de datos. Define todo esto en una empresa. Ese sería alto nivel lo que es la arquitectura del dato. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Define la estructura general de los datos, debe estar directamente conectada a los objetivos del negocio, porque en función no va a ser lo mismo datos que se manejen en un banco que datos que se manejen, por ejemplo, en un e-commerce. Hay diferentes tipos de datos, diferentes tipos de flujo. El negocio es diferente en muchos aspectos, así que esto se modifica en función de los objetivos. Aquí como esto creo que acompaña lo que ha dicho Elvira, definir reglas, procesos, modelos, que es definir políticas sobre el uso de los datos, modelos de datos físicos y lógicos catálogos de datos. Yo me acuerdo que cuando yo estuve trabajando en Bankia, hace años ya, yo supongo que a lo mejor ha cambiado, había un grupo de, una unidad de arquitectura del dato. Cuando se iba a hacer, se iba a diseñar un servicio para construirlo, para desarrollarlo, nosotros teníamos un analista de datos que utilizaba un software que se llamaba Enterprise Architect y hacía una estructura del dato, hacía un modelado. Y luego ese modelado iba a arquitectura, que se llamaba así el departamento en el banco, y ellos analizaban ese flujo y eso podía tardar varios días y pedían cambios, porque no les a lo mejor pedían cambios sobre el modelado en sí, alguna de las conexiones de los datos, el tipo de los datos. Eso nada más yo lo he encontrado en ese banco. Y fíjense que yo he trabajado en otro banco y el modelo de los datos ha sido eh, más flexible, porque los datos, cuando yo llegué a otra organización, a otro banco y vi que los datos los definía el mismo equipo, yo me quedé asombrada y yo, madre mía, de pasar de un banco donde existe una unidad de arquitectura del dato y todo tiene que pasar por allí, que muchas veces son cuellos de botella, porque ahí se atascan las revisiones porque las personas no eran suficientes y esperábamos por arquitectura unos cuantos días. A lo mejor ha cambiado, han pasado bastantes años. Pero sí, hacían esa arquitectura del dato y me parece que lo hacían bastante bien. Luego pasamos al Data Development, porque si en la anterior se diseñan, en Data Development se desarrollan. Dice Juan, ¿cuál es la diferencia entre datos físicos y lógicos? Vale, nosotros vamos a tener los datos físicos que pueden ser, o sea, la lógica de negocio. Dice Elvira, eh, a veces no tener arquitectura del dato hace que estemos todo el día rehaciendo tareas manuales. Eso puede ser porque hay una mala definición y yo eso sí lo he visto. Eh, porque o sea, como lo que se quiere es agilidad, entonces muchas personas trabajan con los datos pero no lo hacen de manera uniforme y entonces entre los grupos cada quien hace su modelado, no es que esté mal, pero no es uniforme dentro de una misma empresa. ¿Qué pasa? Cuando hay un departamento de la unidad del dato, todo el mundo se rige por eso. Y a mí, mi experiencia, aunque a veces puede ser un cuello de botella, me parece que era muy bueno porque todas las aplicaciones que construían servicios eh, se regían por ese mismo nivel jerárquico de datos. Volviendo a la pregunta de, ya, también, eso sería una forma más coherente, pero a lo mejor con un diseño de un departamento, o sea, con una guía. Volviendo a lo que decía Juan Angelo, ¿cuál es la diferencia entre datos físicos y lógicos? Bueno, cuando hablamos de datos lógicos sería como la lógica de negocio. Si hacemos esto, ¿cuál sería el paso coherente a hacer? Ya sería la lógica del negocio. Y los datos físicos, pues, si yo voy a hacer una transferencia tiene que tener a alto nivel un nombre, un número de cuenta, que eso también va en los modelados. Cuando se utiliza, por ejemplo, yo llegué a abrir una Architect Enterprise, pero no pasé de hacer algún cajón, que tienes que, por supuesto, aprender a utilizarlo. Pero allí modelas una transferencia, por colocar un ejemplo, y lo que haces es abrir en una transferencia cuál sería el primer paso a hacer. Bueno, se escoge el titular de la cuenta y el titular que va a tener un nombre,
que tiene pertenece a este tipo de datos, etcétera. Entonces luego viene la lógica de esa operatividad y eso también se define en el modelo. Bueno, si yo abro una transferencia de empresa, iría por este flujo. Si la transferencia es a un particular, eso ya sería la operatividad lógica del modelado como tal. Avanzamos. Ok, entonces si en la anterior ya hemos en Data Architecture, en la arquitectura de los datos, ya lo hemos definido, aquí ya se hace ese diseño, se hace ya tanto el modelado como el diseño de los datos. O sea, esta sería la parte donde se define en la arquitectura y aquí ya sería el modelado. Es de decir que lo que he comentado de hacer ese modelado desarrollarlo ya sería en data development. O sea, no sería en la definición porque ya está definido en mi ejemplo en particular, ya está definido en la unidad de arquitectura y aquí es donde se modela. Y además se hace el mantenimiento de ese desarrollo, ¿vale? Luego, Document and Content Management. En una empresa hay diferentes tipos de datos. Nosotros sabemos que, así como les comentaba yo en información y tecnología, que vamos a tener diferentes tipos de información. Vamos a tener información de una base de datos, pero también vamos a tener información de otro tipo, de presupuestos, de costes, etcétera. En esta disciplina, la organización o la autoridad en los datos define qué y cómo se va a guardar. Define qué documentos se van a guardar y cómo se van a guardar. Por eso se llama Document and Content Management. Hace esa gestión del contenido y de qué es documento. Lo que hace es también esto, cuando se aplica en el gobierno de los datos, estas disciplinas, se hace también para unificar el cómo se van a entender los diferentes departamentos, para que todos tengan un orden en cómo, qué se guarda y cómo se va a guardar. Bueno, esto lo comenta aquí, determina cómo, cuándo y qué se almacena, almacenar, inventariar, controlar información y documentos. Esto va a repercutir en un ahorro y aumento de la productividad y también pienso que del entendimiento entre los diferentes departamentos que puedan existir en una empresa para definir una política uniforme a cómo guardar el dato. Llegamos a Data Security. ¿Qué creen ustedes cuál es el objetivo de Data Security? Dice Iván, confidencialidad, integridad, disponibilidad del dato. ¿Qué más? Data security, evidentemente, como su nombre lo indica, hace referencia a la seguridad, ¿no? Dice Elvira, que se use y se interprete adecuadamente. Hace referencia esta disciplina a la seguridad. Esta disciplina tiene el objetivo de tener el control sobre la protección, el acceso a los datos. Y fíjense que aquí nos dice, protección del dato contra el acceso, contra su uso adecuado y todo lo relativo a la privacidad, confidencialidad y a garantizar un acceso apropiado. Además, se encarga del cifrado, borrado y tener copias de seguridad. Cuando nosotros entramos a una empresa, nuestro usuario le dan un permiso. Para algunas cosas va a tener un permiso y para otras va a tener como un permiso base. Ese permiso luego se puede modificar en función de los roles que nosotros vayamos del rol que nosotros estemos ejerciendo. El hecho de que nosotros estemos en una empresa no significa que nosotros vamos a tener acceso a todos los datos. Por eso en Data Security también se encarga de eso y es normal que nosotros lleguemos a un sitio con un nivel de seguridad en accesos, a lo mejor base o lo que hayan definido y que se va modificando en función del rol y de lo que vayamos cambiando. Por ejemplo,
hablando aquí, no sé, bueno, creo que comentamos de repositorio, yo que también hago software, nosotros tenemos los repositorios de código, tenemos un acceso de lectura, a lo mejor para todo el equipo de ingeniería. Bueno, no para todos, lo tenemos para todo el equipo de ingeniería. Luego, si tú quieres subir código a ese repositorio, ya tienes que pertenecer al grupo que desarrolla el producto, porque allí no puede hacer una subida de código cualquier persona, por más que pertenezca a la empresa. Si va a trabajar luego en ese producto, se le dan los permisos adecuados y se suelen hacer por grupos. O sea, se dan permisos a grupos donde pertenecen las personas. Se evita que personas como tal tengan permisos para evitar cualquier manipulación errónea en concreto de los datos del repositorio de código. Master Data, lo había comentado por aquí, creo que Iván. ¿Qué creen ustedes que maneja la Master Data, los datos maestros? Dice Iván, el objetivo sería recolectar, deduplicar, crear datos maestros, etcétera, ¿no? Se carga de todo lo relativo a los datos críticos en una organización. Estamos hablando de direcciones, de personas, de lugares. Eh, es, parece mentira, pero todo lo relacionado con datos, muchas veces la política, crear una política y seguirla correctamente, mientras más grande es la empresa, cuesta más. Y conozco proyectos relacionados con tratar de depurar datos maestros que se pueden cambiar en diferentes aplicaciones. Y parece mentira, pero pasa, ¿no? ¿Qué busca una buena gestión de los datos maestros? Tener datos consistentes, datos centralizados, actualizados, pero que haya como una fuente, ¿no? Una fuente de la verdad y que sean de calidad. Aquí comento que se utilizan herramientas, pero bueno, herramientas hay diferentes. Lo de los datos maestros muchas veces trae problemas en las organizaciones por la gestión en diferentes sitios que pueden acceder a esos datos maestros. Las empresas se cuidan de hacer una buena gestión de los datos maestros porque puede repercutir en, también en cómo se percibe la calidad también de esa empresa, la fiabilidad, porque si yo tengo, yo me mudo, por ejemplo, yo tengo una cuenta en mi compañía telefónica y yo cambio de dirección y resulta, bueno, ahora hoy en día todo lo que se cobra a través de una cuenta bancaria, ya no te tienen que mandar nada a casa, pero si te tienen que mandar una comunicación y yo he llamado una comunicación importante que sea por correo postal y que tenga que llegarme una carta a mi casa con una documentación, con una información, y yo he llamado a la compañía para que cambien mi dirección, pero no lo han hecho, bueno, esto puede repercutir a que mi información relevante siga llegando a otra dirección y que haya por parte de mí como una estima mal de la empresa porque no está gestionando bien, a pesar de que yo he informado de los datos maestros, porque a lo mejor han cambiado la dirección, pero no en el sitio correcto, sino que lo han cambiado en otro repositorio de código, repositorio de información. Ahí no hay una buena gestión de los datos maestros y muchas de las empresas tienen eso todavía es un reto en las empresas manejar los datos maestros y eliminar datos que no sean de calidad, desduplicados y esas fuentes, ¿no? de cambios en los datos maestros. Por aquí también Iván habló de la metadata. ¿Qué creen ustedes que es la metadata o de qué se encarga esta disciplina? Datos sobre los datos. Y Elvira dice la descripción de los datos. Es decir, los metadatos es el dato que describe al dato, ¿no? El nombre que describe ese dato. Los metadatos, cuando también, por eso fíjense que es otra disciplina de,
del gobierno de los datos porque facilita la búsqueda y su análisis, o sea, la búsqueda de datos y su análisis, ¿no? El metadato es cuando, por ejemplo, en un Excel el nombre de la columna. Bajo la columna que se llama nombre irá el nombre de las personas y aunque eh, puede ser muy fácil en algunos casos, un nombre, un apellido, pero hay ciertos datos que colocar ese nombre del dato que contiene no puede ser, puede que no sea tan claro con respecto al dato que va a representar. Así que si nosotros pensamos en un nombre, un apellido, es muy fácil y decimos, bueno, pero hay casos en que no lo es tanto. Así que lo que busca el objetivo de esta disciplina es hacer un uso apropiado de esos datos que describen a los datos y hacerlo de la mejor manera, porque otro de los objetivos sería facilitar búsquedas y análisis de esos datos. Llegamos a los datos de calidad. Si nosotros hemos dicho varias veces que a través de los datos o de las mediciones se van a tomar decisiones, no podemos tomar decisiones a través con datos que no sean de calidad, porque si no esas decisiones no están mal planteadas, o sea, esas decisiones no van a ser correctas, ¿vale? Entonces, el Data Quality se encarga de definir, controlar, mejorar esa calidad de los datos, de los procesos. Lo que queremos son datos fiables, datos que estén limpios para que realmente ayuden a que esa toma de decisiones sea basada en datos correctos, ¿vale? Database Operation. Esta Database Operation trata sobre la integración de los datos en una organización. Ahora mismo se me viene a la cabeza el ejemplo que les puse del Document and Content Management, que tiene el objetivo de decir qué y cómo se guarda, para que haya unificación, para que haya uniformidad en la forma de los datos, ¿no? Entonces, esta Database Operation también trata un poco de que haya uniformidad e interoperabilidad, ¿no? Si van a interactuar dos unidades, por ejemplo, marketing con finanzas, trata de que haya un entendimiento entre las unidades, incluyendo un centro de competencias para la integración de datos, por ejemplo, entre dos unidades. Así que se encarga de la operación de bases de datos y ayuda a ese puente conector entre diferentes partes de la empresa. Lo repito porque siempre pasa. Una empresa pequeña va a tener menos problemas en hacer esta interoperabilidad porque maneja pocos datos y pocas personas, pero en empresas grandes tiene que ser más estricto y hay gente que se dedica en específico a estas disciplinas porque hay muchos datos que manejar y muchas personas. Vale, llegamos a la disciplina, a la 9, que es Data Warehousing y Business Intelligence. ¿Qué es para ustedes un Data Warehousing y Business Intelligence? El Data Warehousing lo vamos a ver más adelante en detalle, pero ¿a qué hace referencia esta disciplina? Bueno, pues hace la gestión de los datos que se almacenan en un Data Warehousing para hacer Business Intelligence, que lo que queremos al fin y al cabo es almacenar datos estructurados del Data Warehousing para, ¿qué hace el Business Intelligence? Analiza datos para tomar decisiones. Los analistas de datos aseguran a través de datos que ya han sido curados, datos que han sido a través de un proceso de limpieza, a través de datos que han sido limpiados, pues toman decisiones y hacen el business intelligence. Dice Iván, almacén de datos estructurados es el data warehousing y business intelligence, vistas resumen de consultas. Analizan datos para tomar decisiones, ¿no? O sea, que a grosso modo suena como que es muy fácil, pero bueno, tampoco tienen sus cosas A ver, esto aquí. Vamos a ver una cosa aquí. Vale, y así hemos visto hemos repasado estas disciplinas que incluye el data management, ¿no? Por eso decía, bueno, ¿qué es el data management? Sí, es el control y la gestión del ciclo de vida del dato. Y el dato va a pasar por todas estas fases, o puede pasar por estas fases,
Y lo ideal es que exista un gobierno de datos en una empresa que maneje, si no todas, algunas o las que más le afectan al negocio. Antes de hablar del siguiente punto, que son las Data Driven Company, vamos aquí al Miro, a ver. Aquí al mural, un segundo aquí que vuelvo a compartir, share, 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 share. Y les explico. Si alguien no tiene acceso y me lo pide, por favor, que me lo comente por el chat, porque tendría que entrar al email para darle acceso. Que a lo mejor ya todos los que están aquí hoy tienen acceso, pero siempre hay algún estudiante que no tiene acceso al mural. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos eh, un cuadro donde están las disciplinas del gobierno de los datos, las que acabamos de ver, las 9 disciplinas que acabamos de ver. Lo que yo quiero es que coloquemos aquí, esto es una imagen, ¿vale? Esto es una imagen y aquí estos puntitos sí se pueden mover. Y fíjense que vamos a tener tres, tres escenarios, donde es inexistente, que lo marcaremos con color rojo, que está en progreso, color naranja, y color implementado en color verde. Aquí lo que me gustaría es que ustedes evalúen el nivel actual de la empresa donde trabajan y con respecto a ese nivel actual de la disciplina, escriban una acción de mejora. No es necesario que lo hagan en todas, a lo mejor elijan uno o dos que ustedes creen que representan a la empresa donde ustedes están y coloquen en qué estado se encuentra, ustedes estiman que se encuentra actualmente y luego colocan un post-it y la mejora que ustedes propondrían para que aumente, ¿no? Que aumente el escenario. Les repito, tenemos tres escenarios, donde no existe, donde está en progreso y donde está implementada la disciplina. Y aquí están las 9 disciplinas del gobierno del dato. Yo lo que haría, fíjense, es coger si yo pienso que en arquitectura del dato está implementado, cojo una de color verde y la coloco en arquitectura del dato. Si yo pienso que lo que está fallando es la parte del metadato, cojo una naranja y la coloco en metadatos y luego cojo un POSIT y agrego aquí una recomendación de qué pienso yo que se pudiera hacer para mejorar esta parte de la disciplina. Ya, voy a colocar esto aquí. Ah, Elvira, para coger los puntitos serían aquí arriba, porque esto aquí es una foto, no es una imagen. En realidad es una imagen, no es una foto. Por aquí han agregado, bueno, no sé si ha sido Elvira, un rojo en Data Warehousing. Tal vez es que no se aplica porque
no es parte del negocio, ¿no? Podría hacerlo, pero no tenemos. Vale, ok. Porque somos una administración pública, tenemos un montón de sitios donde sería interesante tenerlo, pero no lo tenemos implementado. Vale, ok. Y lo de la calidad, pues también aquí hay un rojito y esto sí sería muy interesante, ¿no? La calidad, tener datos de calidad, pero es que esto es más común de lo que... No, la calidad en nuestro caso, el mayor problema que tenemos es, tenemos un servicio que es el servicio de recaudación de tributos que cobramos eh, los impuestos y las tasas y precios públicos a otras administraciones. Tenemos una competencia delegada. Entonces, lo que nos ocurre es que muchas veces cuando nos pasan el padrón de datos de recibos al cobro, pues conseguir que los datos sean de calidad y no duplicar contribuyentes o no duplicar información, eso siempre ha sido como algo en lo que hay que trabajar y hay que mejorar mucho. Entonces, luego también nos encontramos que con que cada vez más se tiende a contratar servicios en la nube, pero luego no hay una visión 360, como decías tú, de los datos y nos encontramos con que cada aplicación utiliza distintos mecanismos para identificar a los datos. No hay un sitio que sea el dato único, por ejemplo, de un contribuyente o el dato único de un tercero. Entonces, aquí hay mucho trabajo por hacer. Pues sí, mira, esas series de mejoras, o sea, no sé si la palabra sea bonita, pero es un proyecto interesante, porque al fin y al cabo son proyectos de datos. Esto me llama siempre mucho la atención, ¿no? En el ámbito que ahora, en el caso que tú acabas de explicar, es muy interesante porque es algo que se usa tanto y que es tan importante y fíjate las carencias que todavía tiene, ¿no? Todavía allí mucho margen de mejora. Así es, hay mucho margen de mejora. Voy a ver otra cosa por aquí mientras que ustedes están colocando los puntitos. Vale, veo que aquí hay... Bueno, comparto. Veo que hay puntitos en muchos en la mayoría de las disciplinas, como siempre esto lo dejo abierto, que ustedes si quieren seguir participando y ir agregando aquí, como ese mapa de calor, ¿no? El estado en que se encuentra en la empresa, la disciplina, según vuestro criterio, lo puede ir agregando. Y como hoy tenemos que presentar la actividad 3 perdón, es que ya estamos pues, nos queda ya menos semanas de la asignatura, como va pasando el tiempo y las semanas es que ya me parece que hace nada que estaba presentando la asignatura y hablando de ITIL y de las dimensiones, o sea que cómo pasan las semanas, de verdad. Yo lo que voy a hacer es que vamos a presentar la actividad. Y luego del tema del Data Driven Company, lo podemos ver la semana que viene. Y ya ven, con esta actividad que ustedes están haciendo ahora, con esta dinámica, ya vemos
complicado que es en una organización llegar a ser una empresa guiada por los datos. Porque para ser una empresa guiada por los datos, eh, tenemos que tener muchas cosas ya establecidas y que funcionen, o sea, muchas cosas que funcionen en la organización, comenzando con un alto nivel de madurez, gestión del dato, gobierno del dato, así que muchas veces en las empresas les cuesta mucho, pero también porque tienen que invertir dinero. Al final todo esto es inversión de dinero. Vale, entonces vamos con la tarea, que esta sí sería la última tarea de nuestra asignatura y tratará de la gestión del dato, la gestión de los datos en un servicio IT, en nuestro caso. Como siempre, vamos a elegir un servicio, puede ser el mismo de la actividad 2 de la actividad uno si les apetece cambiar de servicio para que puedan, para que tenga más, eh, como para que tengan más motivación de investigar un nuevo servicio o cambiar el servicio de un compañero, ¿vale? Del grupo que proponga otro servicio, fenomenal, ¿vale? Vamos a colocar esto por aquí. Ok, entonces, pautas de elaboración. Determinar un servicio. Vamos a describir el servicio en términos de utilidad y de garantía. Luego, vamos a empezar a describir ese ciclo del dato. Vamos a decir si es un servicio que se basa en datos, si son importantes los datos para la provisión del servicio, y luego se va a recorrer el ciclo de vida del dato. ¿De dónde vienen los datos? ¿Dónde se producen? ¿Quién los genera? Las personas, usuarios, sensores, robots, Internet de las cosas. ¿Se pueden encontrar y adquirir? Es decir, ¿se pueden ingestar esos datos? ¿Cuál sería la calidad inicial de los datos? ¿Son íntegros y fiables? ¿Necesitan procesos? Según como el enfoque que le den ustedes, aquí tienen juego como de margen de mejora, ¿no? Porque no necesitamos que sea un servicio ideal, que maneje los datos ideales, como siempre. Si no se, si no se está aplicando alguno de estos puntos, ustedes tienen ya ese margen de juego de decir, bueno, no se aplica, pero se pudiera hacer de esta manera. Eso también esa es la idea también de la actividad. Luego, se podrá procesar esta información de forma analítica, descriptiva, diagnóstica, predictiva o prescriptiva para su exploración. Es cierto que parte de lo de la tarea no lo hemos visto porque esto lo veremos la semana que viene, pero no pasa nada porque la idea es que presentemos la actividad y ustedes ya se puedan ir organizando como en las anteriores para definir el servicio y comenzar. Volvemos aquí con los indicadores. ¿Qué indicadores son los que mostrarán si su valor y garantía se están entregando de forma efectiva? Y luego, si toda esa información les sirve para tomar decisiones respecto a estrategias de la empresa. Finalmente, se hace una reflexión de si sobre toda esa información que tiene la empresa se pueden apoyar para esa evolución de la empresa hacia una Data Driven Company. Esto que también lo vamos a ver la semana que viene. Esto sería ya la parte final de la actividad. Y la rúbrica como tal, bueno, aquí tengo, a ver. Sí, Elvira dice, eh, Elvira, pone utilizar más espacio. Sí, es que en 5 páginas, la verdad, yo tengo que modificar estas actividades porque esto de 5 páginas es que eso es nada, no, nada. Entonces, si pueden colocar más de 5 páginas, por supuesto que sí, no hay problema. Criterio uno, se describe el servicio adecuadamente en base a su utilidad de garantía, eso es un puntito. Se aclara adecuadamente qué datos de origen serían los correctos para la gestión del servicio, 3 puntos. Se determinan indicadores que posibilitan la gestión del servicio basada en datos, 3 puntos, y se enlaza esta iniciativa dentro de una posible avance hacia una Data Driven Company. Yo tengo un ejemplo por aquí, déjame buscarlo por aquí, que voy a subir al aula para que ustedes lo tengan disponible y les sirva de guía, ¿vale? Una guía eh, de guía para
para la actividad. En este ejemplo que tengo aquí, yo elegí mi servicio de intranet en el que trabajé una vez en un banco. Como hago el preámbulo aquí, yo planteo un servicio, o este ejemplo planteo un servicio que está presente en el 99% de todas las empresas, que es la intranet. En este caso se pudiera considerar como un conjunto de servicios, pero vamos a tomarlo como que el servicio consiste en facilitar el acceso a otros servicios como repositorio de información, solicitud de vacaciones, descarga de aplicaciones, etc. Y comenzamos. Vamos a describir el servicio en términos de utilidad y garantía. Creo que aquí ya no necesitamos ni repasar esta parte porque lo han hecho muy bien en la actividad 1. Utilidad, qué barrera nos elimina, cuál es el beneficio y la garantía que está descrita en términos de disponibilidad, seguridad, continuidad y capacidad. O sea que ya esta parte lo tenemos muy bien interiorizado. Y luego comenzamos a responder cada uno de los criterios y de las preguntas que nos hacen eh, en la actividad. Es un servicio cuya gestión se basa en datos. ¿Son importantes los datos para la provisión de este servicio? Este servicio se basa en datos. Las personas que lo utilizan, la frecuencia, para qué, cuánto tarda en obtener lo que necesitan. De esta manera se puede diseñar y construir una intranet que realmente resuelva problemas y se considere una herramienta útil. Fíjense que yo aquí en el ejemplo siempre trato de llevarlo a mi servicio, tratando de no generalizar tanto, sino yendo a la práctica, a mi servicio. Ahora vamos a recorrer el ciclo de vida del dato. ¿De dónde nacen los datos? Pensando que una intranet, sus orígenes son datos múltiples, vamos a tener imputación de incurridos por las personas, vacaciones, formación, perfil, directorios de teléfono, agendas de teléfonos de correos de los empleados, métricas de proyectos. Vuelvo a pensar en mi servicio. Y lo que siempre les digo, si algo no se hace, ustedes pueden proponer cómo se haría, cómo sería la mejor gestión. Los datos se pueden encontrar y adquirir, se pueden ingestar. Los datos se tienen que ver con proyectos y servicios, suelen ser accesibles porque se alimentan de forma automática. Por ejemplo, base de imputaciones. A menudo el módulo de imputaciones es un sistema aparte. Incluso tendríamos que capturar datos de sistemas de clientes donde se introducen allí datos directamente. ¿Cuál sería la calidad del dato inicial? ¿No? Aquí podemos tener un problema, o mejor dicho, unos cuantos. ¿Hasta qué punto las imputaciones se corresponden con la realidad? Los datos de seguimientos de proyectos, servicios y contratos en general que se introducen son efectivamente ciertos. Y hago como una exposición aquí de esa calidad del dato que yo propongo. Es cierto que en este ejemplo yo no tengo nada de la inteligencia artificial, pero ustedes también ya lo pueden añadir, dado en el momento en que estamos de explosión de inteligencia artificial, ustedes también pueden aquí colocar su interpretación con la ayuda que les puede dar la inteligencia artificial. Se podría procesar esta información con analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva o prescriptiva para su exploración. Por supuesto que sí. Pudiéramos, aunque no hemos visto este tipo de analítica, pero aquí yo hago una descripción de en qué momento se pudiera tener tanto la descriptiva como la analítica, ¿no? ¿Qué indicadores son los que mostrarían si su valor y su garantía se están entregando de forma efectiva? Porcentaje de tiempo de disponibilidad, número de cortes por servicio unidad, día, semana, mes, número de accesos totales y por funcionalidad, distribución de perfiles de acceso. ¿Podríamos utilizar esta información para tomar decisiones? Sí, tomamos los indicadores anteriores, podríamos determinar en qué punto aplicar más recursos, por ejemplo, para resolver de forma más rápida las incidencias. Y aquí hago una breve descripción. Fíjense que aquí ya se me van yendo como en la manera corta más de 5 páginas, aunque esto sea un PowerPoint, pero aquí ya más de 5 páginas seguramente se nos van a ir. Y finalmente hago una pequeña reflexión de qué pienso yo de mi compañía, si está en los pasos correctos para hacer una Data Driven Company y qué se puede mejorar para que vaya en ese camino. Yo les voy a subir a ustedes esta actividad y ya les digo que todo lo que está en la asignatura no lo hemos visto, pero lo veremos la semana que viene. Así que
ya tendrán el material completo para empezar a hacer la actividad, ¿vale? Esto yo le voy a cambiar el nombre aquí. ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad? Ay, esperen, cáncer. Que iba a cerrar el PowerPoint y iba a cerrar la llamada. Si alguien se ha conectado a mitad de clase, al inicio vimos que teníamos pautada una clase para el jueves, que en principio es de 2 horas, pero yo no les digo que no hagan caso a esta convocatoria. Yo veré, voy a hablar con la persona de calendario a ver por qué la ha publicado, porque nosotros ya hicimos, o sea, en principio ya hicimos el laboratorio que era de 2 horas, así que no sé a qué corresponde esa de 2 horas. Lo voy a verificar con la persona de calendarios, pero de momento ni caso, a menos que me digan otra cosa, pero no tengo en la programación nada que se relacione con esa clase de 2 horas, ¿vale? ¿Alguna pregunta por aquí? Dice Elvira que no. Yo les voy a subir ahora el material de la actividad para que ya lo tengan disponible en el aula. Gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Igualmente, buena semana. Hasta luego.